Jeremías 9:7, ¿ya está ahí? Dice su palabra: por tanto así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los fundiré y los probaré, porque ¿cómo he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Cómo he de hacer por la hija de mi pueblo? Pregunta. ¿Sí? Pero nos agrega: yo los fundiré y los probaré. Así de simple. Si ya nos dice a nosotros que nos va a fundir, entonces aquí ya entra en donde nosotros podemos considerarnos como un metal, ¿verdad? Un metal que nos va a fundir el Señor. Ese es un proceso en nuestra vida, hermano. Vamos a aprender más. Ezequiel 22, 18 al 22. Vamos a ver un poquito más qué dice el Señor al respecto del fundirnos o el de considerarnos como metales. Ezequiel, capítulo 22, versículos 18 al 22. Repito, Ezequiel capítulo 22, versículos 18 al 22. Dice su palabra ahí: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha vuelto en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se volvieron. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis vuelto en escorias, por tanto he aquí que yo os juntaré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundir. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os dejaré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi furor sobre vosotros. Aquí ya vemos la ira de Dios que aparece. Pero además se agregaron otros metales y la palabra escoria. ¿Se dan cuenta? Con referencia a los versículos anteriores, hay unos agregados. Se agrega la ira de Dios. Y dice que la ira de Dios va a ser como el fuego que está fundiendo estos metales. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios se convirtió en metales que realmente no son valiosos o preciosos para Dios. Dios te creó como un metal precioso, ¿sí? Pero ojo, el metal precioso en su estado natural no es como tú lo conoces. ¿Cuántos han conocido el metal en su estado natural? ¿Sí lo han conocido? ¿Cómo es? ¿Bonito? Ni siquiera parece oro o plata. No es como las películas, aunque en algunos casos sí, como las pepitas en los ríos. Porque el río hace la fricción, lavado y además pulido de los metales, y es donde sí puede brillar. Pero en una mina, hermano, usted saca de una mina una roca de oro y, hermano, adivine qué color es. Negra. Negra, hermano. Así es en su estado natural. Así tú y yo, hermano, antes de ponernos en manos de Dios, antes de conocer a Jesucristo, antes de poner y seguir, de venir a su camino, a sus pies, nuestra condición era negra, hermano. Burdo, es una roca simple, hermano. Tú la ves, una roca cualquiera en la calle, y así te puedes encontrar el oro, como una roca cualquiera. Así, como tal. No tiene una forma, no tiene un color brilloso o brillante, no tiene nada de eso. Para que tú realmente te conviertas en un metal precioso, entonces, por consecuencia, debemos de entender que tenemos que vivir este proceso que llevan a cabo todos los orfebres. Sí, un orfebre es un artesano que trabaja el metal o la joyería, pues, un joyero, para que lo entendamos mejor, ¿sí? Comúnmente conocido como un joyero, que al final de cuentas no es sino un orfebre, un artesano que trabaja los metales y las piedras preciosas en algunos casos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué hace el orfebre? Trabaja los metales, y para trabajarlos es necesario, hermano, limpiarlos, y lleva un proceso de limpieza, ¿sí? Primero hay que quitar todas las impurezas, ¿sí? Ahí es donde viene el trato de Dios con cada uno de nosotros. Ahí es donde no nos gusta a todos, porque ahí se manifiesta incluso la ira de Dios, causa y consecuencia de nuestras condiciones.
de habernos vuelto como metales que no tienen valor, de habernos convertido, como dice la palabra aquí, que aparece, escoria, de habernos convertido como en escoria. Si este término no es muy común, mucha gente lo utiliza para hablar despectivamente de los demás. Eres la escoria de la sociedad. ¿Ha oído esa expresión? La escoria de la sociedad, o sea, lo que no sirve, lo que no se quiere, lo que nadie quiere. Y en eso dice la palabra de Dios que nos llegamos a convertir en la escoria. Escoria es una sustancia vítrea formada por las impurezas que flotan en el crisol de los hornos metalúrgicos, o es un residuo esponjoso que queda tras la combustión del carbón de la vieja calefacción. De la vieja calefacción sacaban cada mañana la escoria. Las escorias son un subproducto de la fundición de la mena para purificar los metales. Se puede considerar como una mezcla de óxidos metálicos, sin embargo pueden contener sulfuros de metal y átomos de metal en forma de elemento. ¿Qué es? Hermano, trabajé un poquito la joyería, yo me doy cuenta de cómo funciona esta situación. Tomábamos el metal, pedacera si usted quiere, ¿sí? O íbamos a Guadalajara y comprábamos oro, pero a ese oro había que purificarlo, quitarle todas las impurezas, porque está contaminado, hermano. No solamente está contaminado de esa tierra de la que lo sacamos, sino que además está contaminado de otros metales, ¿sí? Porque no viene solamente oro puro, ¿sí? Cuando el oro es puro es el oro de 24 quilates que usted conoce, y el oro puro es blando. A diferencia del oro que usted conoce, ya ha trabajado como una joyería, es duro, ¿se da cuenta? Para que el metal adquiera esa dureza se necesita de mezcla de metales, y entonces disminuye la pureza del oro. De ser de 24 quilates le ponemos una mezcla para endurecerlo y pasa a ser de 18 quilates. Y si le metemos más mezcla de más metales, pasa a ser 14 quilates. Y si le metemos más mezcla de otros metales, pasa a ser de 10 quilates. Y si le ponemos más, pues ya es más metal que oro, ¿verdad? De 8 quilates. Y ahí nos podemos ir. Y es ahí donde Dios nos quiere como oro de 24 quilates. Que sería lo mismo la plata, ¿eh? La plata pura. ¿Cierto o no? Es exactamente el mismo proceso. Pero para que esto suceda, hermano, para poder ser oro de 24 quilates, tenemos que vivir el proceso. Y en ese proceso tenemos que ponernos en el crisol. O Dios nos pone, o nosotros nos ponemos. Una de dos. Normalmente se necesita que tú te dejes poner en el crisol. Porque es ahí donde estriba la decisión personal. El libre albedrío que Dios siempre ha respetado y que va a seguir respetando hasta el último de los tiempos, en donde tú decides si te quedas en el crisol o no te quedas. Cuando vienes a los pies de Cristo y le dices: Señor, yo te entrego mi vida, le estás diciendo: súbeme al crisol. Súbeme al crisol. Eso le estás diciendo. Pero la parte que a nadie le gusta, cuando viene el fuego. Porque también su palabra nos enseña que el fuego es fuego consumidor. ¿Qué va a hacer el fuego? Consumir, hermano, todas esas impurezas que realmente no tienen que seguir en ese metal. ¿Sí? Dentro de la fundición lleva un proceso. Por ejemplo, para purificarlo se le echan ciertos químicos, que esos químicos a nivel molecular funcionan como una especie de imán para atraer todas las impurezas y formarse la escoria. ¿Sí? Cuando el metal se funde, pasa de ser un estado sólido a un estado líquido, y ese estado líquido comienza su forma de ebullición comienza a quedarse como un agua. Podría ser transparente, pero en este momento es el color intenso, me parece que es el rojo, no recuerdo ya, naranja, por ahí sus tonos, según el metal. La plata es blanca, y en la parte superior comienza a formarse una nata. Esa es la escoria. Esa es la escoria. ¿Y qué hacen los joyeros? Retirar la escoria, ¿sí? Para que quede el metal puro y poder hacer el vaciado en un molde para poder darle forma y trabajarlo. Pero tengo que vivir ese proceso primero. Si no lo vivo, ¿cómo voy a hacerle? Vaya a Isaías 1:25.
Isaías capítulo 1, versículo 25. Dice su palabra ahí en Isaías 1:25: y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño. ¿Qué va a hacer Dios? Volveré mi mano sobre ti. Y su mano se convirtió ¿en qué? En fuego. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño. Hermano, ¿cuántos aquí llegamos a los pies de Cristo como oro 24 quilates? Ninguno, ¿verdad? Nadie. Qué bueno que somos conscientes de ello. Pero también somos conscientes de que Dios está haciendo un proceso con nuestra vida, y que nosotros estamos en este proceso de purificación. Purificación, hermano. Y cuando viene el fuego, déjame, te tengo noticias, hermano, viene el dolor. Si a ti te dijeron que ser cristiano es bien cool, te tengo noticias, no es verdad. Ser cristiano es estar dispuesto a vivir el proceso en el cual Dios te va a hacer una mejor persona. Estar dispuesto a ser cambiado realmente por parte de Dios y no seguir siendo el mismo que eras antes. Por eso muchos dicen: no, hombre, ahí en la iglesia hay puros hipócritas. Pues claro, son los que ocupan ser purificados para ser cambiados. No, hombre, en la iglesia hay puros mentirosos. Pues claro, ¿qué tienen que andar haciendo afuera? Que vengan y se metan a la iglesia para ser purificados y cambiados. La gente no entiende esto, hermano. Las personas no consiguen. Si no son capaces de leer la sabiduría de Dios y entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, no son capaces de entender qué está pasando con nosotros en un proceso como este. Obvio, el hermano que tiene más tiempo tiene la responsabilidad de sí, de ser una persona diferente. Porque hay de aquel que sirva a la iglesia o tenga 20 años en la iglesia y no haya cambiado para nada, y siga siendo el mismo desde el primer día que llegó. Quiere decir, hermano, que el proceso no se está cumpliendo como Dios lo estableció. Ya lo vimos el martes. ¿Qué pasa con ese metal? Y hermano, ya cuando está en estado líquido y Dios empieza a quitar la escoria, se siente desagusto, como que hay algo me hace falta, y pega el brinco del crisol y se cae al suelo de taller. Y adivine cómo acaba. Mucho más mal de lo que ya estaba, porque la contaminación que recibe es aún mayor, debido a que está en estado líquido y se mezcla con toda la suciedad que hay en el piso. Y si a esto le agregas que caminan y se van al mundo nuevamente, allá con qué cuántas cosas se van a encontrar: mentiras, engaños, infidelidades y tantas otras cosas más. ¿Ah? Porque allá ellos no son hipócritas, nada más son los que están aquí. ¿Cierto o no es cierto? Allá es donde está la maldad la mayor parte del tiempo. Por lo menos aquí todos tenemos el control de Dios, ¿verdad? Pero allá afuera, si no están en manos de Dios, ¿cómo? ¿Cómo tener un control? Entonces, ¿qué hace aquel metal que está en estado líquido y se regresa a la vida común, al mundo nuevamente, a vivir lo que vivía antes? ¿Qué va a pasar con él? Que otra vez se va a contaminar, hermano, y va a tener que volver a iniciar el proceso, y otra vez viene el dolor. ¿Por qué? Porque viene el fuego consumidor. Y es ahí donde nosotros entendemos, hermano, puedes tener fuego consumidor de cualquier tipo, te lo digo desde ahorita, te tengo noticias, de cualquier tipo. Todo puede funcionar como un fuego consumidor. ¿Sí? Una tribulación, me corrieron del trabajo, no tengo trabajo, no esto, no otro, estoy atribulado. ¿Pero por qué? Porque estoy siendo pasado por fuego. Porque a lo mejor yo tenía vanagloria o me sentía autosuficiente porque tenía una muy buena posición económica, pero luego Dios me da una lección y me enseña a vivir con poquito. ¿Soy o no soy pasando por fuego?
Dios puede utilizar cualquier cosa, hermano. Él es el dueño del oro y la plata. ¿No tendrá Él para bendecirnos a sus hijos? Pero si no es así, ¿por qué no es? Porque no quiere que tengas esa bendición, sino quiere que aprendas a vivir con poco. No sigas viviendo con esa autosuficiencia en donde no hay el apoyo de Dios, en donde no hay la certeza de que Dios es en realidad quien está sustentando tu vida. Estás poniendo tu confianza en lo material, en lo terrenal, y no en Dios. Y entonces tenemos que aprender a través de ese proceso de purificación con ese fuego. ¿Cierto o no? ¿Sentías apoyo en tus seres queridos, pero luego de repente te dejaron solo y te sientes abandonado? ¿Será eso fuego consumidor? Es un proceso en donde Dios te enseña a depender de Él, no de tus seres queridos. Vives confiado de tu pastor, pero luego el pastor te deja solo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿A confiar en quién? Cristo, Dios. Es que ese día el pastor ni siquiera alcanzó a ir al celular, no te contestó, estaba dormido, ya iba ya en el quinto sueño. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Desesperarte porque no hay quien te ayude? No, hermano, ¿qué vas a hacer? Aprender a confiar en Dios, y es un proceso de fuego consumidor. Y voy a tocar la parte más sensible, hermano. Una enfermedad terminal. ¿Será fuego consumidor? Créamelo, hermano. Hay lecciones que no se aprenden tan fácil, y hay personas que no cambian tan fácil, y hay personas que hasta que no se ven en el lecho de la muerte deciden cambiar. Es una realidad. Y hay incluso quienes tienen el orgullo de no cambiar, pero Dios sigue tocando el corazón y Dios te va a probar. ¿Cómo Dios hace eso? Es fuego consumidor. Mucha gente cree, como dice la palabra, y sí lo dice, que Dios es amor. ¿Nuestra iglesia cómo se llama? Dios es amor. Lo sabemos, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por las buenas es el más bueno, pero por las malas es el más poderoso, hermano. De Él es el poder, es soberano. Él decide que sí y que no. ¿Cierto o no? Ejemplo, viene el tsunami, ¿qué fue? ¿En las Filipinas? Sí, ¿verdad? ¿Fue que un domingo? Un domingo. ¿Dios podía haber detenido el mar? ¿Tiene poder o no? ¿Pudo haberlo hecho? ¿Y lo hizo? No. ¿Por qué? Porque de esa manera el tiempo para cada persona se cumplió y llamó a esas personas que tenían que ser llamadas. Para nosotros es algo terrible ver que alguien muera así, pero no sabemos cómo fue el proceso de cada persona, porque era un domingo, estaban en la iglesia. ¿Eran malos o qué? No entendemos, esa parte no la entendemos. Dios decide, tiene el poder para decidir, te quito la vida ahorita o no te la quito, te llamo o no te llamo, así de simple. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes del poder de Dios. Yo no puedo hacer nada cuando Dios dice, se acabó tu tiempo. Si Dios me viene y me trae una enfermedad terminal, hermano, ¿qué voy a hacer yo? ¿Renegar? Tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios en verdad lo que está haciendo es llamarme, y está utilizando un medio para llamarme. ¿Sí? De alguna manera el tiempo de todos y cada uno de nosotros se va a cumplir en algún momento. Y de alguna manera vamos a ser llamados, unos por un accidente, otros por un parto, otros simplemente se acostaron a dormir, etcétera, etcétera. De alguna forma. Pero como te decía, las enfermedades también son fuego consumidor de parte de Dios. Porque hay personas que no quieren dejar de ser como son o transformar sus vidas y cambiar en lo que están haciendo. Crudo, sí. Fuerte, sí. Pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, te tiene que sacudir aquí. Porque mira, hermano, la vida te ha sacudido muchas veces y tú sigues siendo el mismo. En tu diario vivir has sido sacudido un montón de veces. Y vuelves a las mismas cosas, al mismo pecado, a la misma forma de vida. La palabra de Dios justo es que te sacuda, que te estremezca, que te haga entender, que te diga, sí, está pasando eso.
y es parte del plan de Dios. ¿Será parte del plan de Dios vivir esta epidemia que se está viviendo en el mundo? Y es parte del plan, es bíblico incluso, hermano. Incertidumbre sobre aquel que no conoce la Escritura. ¿Por qué? Porque no lo entiende, no lo asimila, hermano. No lo sabe. Hay gente que se atreve ahora en estos días a hablar de las profecías de Nostradamus. Confían más en un ser humano que en Dios mismo y su palabra. Le creen más a un aparentemente profeta que a Dios mismo, cuando su palabra está escrita y nos dice todo lo que ha de suceder en los últimos tiempos, y ninguna de todas esas cosas se han cumplido hasta el final. O sea, no hemos llegado hasta el último paso, hasta el paso donde se oyen las trompetas, ¿verdad que no hemos llegado hasta allá? Todavía faltan otros cuantos sucesos que tienen que suceder antes, y que tiene que haber, valga la redundancia, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que se está viviendo y lo que se va a vivir. Porque si ahorita nos estamos espantando y estamos entrando en pánico por una situación como esta, una epidemia, imagínense cuando vengan las cosas que realmente dicen el Apocalipsis que han de suceder. ¿Cómo estaremos o cómo nos iremos a poner? Cuando se supone que el cristiano se prepara para eso, porque sabe que eso vendrá y sabrá vivir esos tiempos. No así ahora que está pasando esta situación. Y todos están entrando en pánico. Y todo el mundo quiere tener la alacena llena. ¿Está mal eso? No está mal ser prevenidos, hermano. Pero lo que no está bien es entrar en pánico. ¿Por qué? Porque tú debes de confiar en ¿quién? En Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Saben qué es lo que ocasiona con eso? Que todo el mundo entre en pánico. Y que haya de pronto escasez. Y que empiece a haber pleitos entre las personas. ¿Por qué? Porque como no tengo gel para desinfectarme y no hay cubrebocas, y aquel sí tiene, voy y me peleo con él, o voy y se lo robo. Porque los que acapararon son los que se van a ver en problemas. En cambio, si nadie acapara, todo el mundo tiene. Curioso, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Qué está pasando? Que tenemos que aprender a vivir confiados en lo que Dios nos vaya diciendo que tenemos que hacer, el paso a paso, hermano. Si Dios me dice, compra tu despensa, compro mi despensa. Si Dios me dice, está preparado por una contingencia, tengo que estar preparado. Si las mismas autoridades que Dios puso y instituyó nos dicen, va a haber cuarentena, no va a haber clases en las escuelas, las clases van a ser virtuales, ¿qué vamos a hacer? ¿Enojarnos con los maestros? Porque es un periodo de prevención. Harán fiesta los jóvenes, ¿verdad? Harán fiesta los jóvenes, porque ya están en casa y van a tomar sus clases desde casita, bien felices. Pero al final de cuentas son medidas que como sociedad tenemos que acatar. Y como lo dije en el pasado, tenemos que comenzar a poner atención a las indicaciones, pero a las indicaciones, hermano, que son oficiales. Por favor, no hagan caso de tantos y tantos videos que están en el Facebook, en el YouTube. Acuérdense que el tuyo nomás sirve para entretener. No es una escuela, por favor, no es una escuela. Consulte los medios oficiales para informarse. Siga las recomendaciones. Cuando digan, ya no más saludos, hermano, usted nomás le hace Dios te bendiga, hermano, de retirado. ¿Verdad? De retirado, hermano. No pasa nada. Ya vivimos una época en donde tuvimos que tener esos cuidados, ¿verdad? Los conocemos todos. ¿Qué nos va a costar volverlo a hacer? No va a pasar nada. No se nos va a quitar ni se nos va a caer nada. Por así que los que eran sentidos porque no los saludaban, pues entonces aprenderán a no ser sentidos porque ya nadie va a saludar a nadie. ¿Cierto o no? Van a aprender a convivir unos con otros. Dios te bendiga de lejecitos, ¿verdad? No va a caerse como los chinos, ¿verdad? Con los pies chocándola con los pies. No, hay que acatar lo que las autoridades indican que tenemos que hacer. Que es mentira, que es un engaño, que a nosotros nada nos quita seguir las medidas de prevención. ¿O nos quita algo? Nada nos quita, hermano. ¿Sí? Por otra parte, comencemos a cuidarnos, hermanos.
¿Por qué? Porque tenemos que tener bien fuerte nuestro sistema inmunológico. Debido a que sí, en realidad es una enfermedad, pero no es una enfermedad tan mortal como nos han hecho creer. Porque la población que muere es población adulta. Adulto mayor es el que más fallece. Debido a que su sistema inmunológico no está tan fortalecido como el de los demás. ¿Cierto o no? Y dirán los jóvenes, ya me escapé. No, porque si soy un joven que no duerme sus horas y no se alimenta correctamente, mi sistema inmunológico va a estar bajo y el virus va a poder vencer. Dirá usted, no, pues ya me morí yo porque tengo mucha edad. No, porque hay jóvenes, hay adultos mayores muy, pero muy sanos, que duermen sus horas, que comen frutas y verduras, que dejan el refresco, que dejan la harina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que entre más natural comemos, nos alimentamos, más protegemos nuestro sistema inmunológico, porque los nutrientes que el sistema inmunológico necesita el cuerpo están dentro de esos alimentos naturales, hermano. No en alimentos procesados, sino alimentos naturales. Si a usted no le gustaba la fruta, tiene que comenzar. Si no le gustaban las verduras, lo siento, tiene que comenzar a comer verduras. Si a usted se gusta desvelarse, trasnocharse y levantarse de madrugada, hermano, duerma sus horas como son. Tiene que comenzar a cuidarse, dejen el internet en paz, por favor, y duérmase temprano. Comiencen a cuidarse. Esto es suficiente para evitar un desenlace trágico por un descuido personal. ¿O acaso no dice la palabra que somos templo vivo de Dios? Y todo el que destruye el templo, Dios lo destruirá, ¿eh? ¿Cierto o no? Ahí está, hermano. Vaya, por favor, a Isaías 48:10. Así que, hermano, si siente calorcito es porque está en el crisol, ¿eh? Isaías 48:10 dice su palabra: he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en ¿horno de qué? ¿Verdad? Horno de aflicción. ¿Se da cuenta? El horno acelera el proceso de fundición, es más rápido, hermano. Si nada más es fuego directo, tarda más que si lo pone dentro de un horno. ¿Por qué? Porque la temperatura se eleva mucho más rápido. En un horno de aflicción, ¿te has sentido en una aflicción así que no sabes ni por dónde salir? ¿Que sientes que se te acabó el oxígeno? ¿Y ya no hay más que hacer? ¿Qué pasa? Estás en el horno de aflicción. ¡Ay, qué malo Dios! ¡Qué malo! ¿Diría eso Job, acaso? O yo le pregunto nuevamente, ¿Job no pasaría por el horno? Sí, ¿cómo no? ¿Job no pasaría por el fuego? A ver, ahí Job 23:10, vaya al libro de Job 23:10, antes de que se me duerma. Job 23:10. Si aquí sienten calor, ¿ahora qué será allá abajo? En el horno de pollos. Digo, allá en el infierno. Así que acostúmbrese al calor entonces, si no quiere corregirse, ¿verdad? Job 23:10. Mas el que conoce el camino donde voy, me probará. ¿Y saldré como? ¿Saldré como qué? ¿Quién dijo eso? ¿Job fue probado? ¿Job fue pasado por el fuego? Oiga, ¿y Job qué escoria tendría? ¿Tendría escoria Job? Porque al inicio dice Job, ¿no has considerado a mi hijo, varón perfecto? ¿Tendría escoria Job? ¿Y por qué fue pasado por el fuego? Hermano, del fuego nadie se escapa. Buenos y malos. Porque el sol sale sobre
Buenos hermanos, sobre todos, todos parejos, todos purificados, porque no sabemos si hay una impureza y Dios nos quiere puros, limpios, sin mancha, hermano. La santidad sí es lo grave. Dios lo establece con sus ejemplos en la Escritura, y Dios nos insiste cada domingo para que la vivamos. El mundo fue, ay, qué santo, ay, tú muy santo y no sé cuánto, qué persinado eres. Se justifica porque ellos no quieren soltar ese pecado. Esa es una realidad. Y creen que es imposible, viven engañados de sí mismos, creyendo que es imposible lograr la santidad. Pero tú y yo que estamos aquí, ¿qué hacemos? Ser conscientes de que la santidad es muy lograble y buscar cumplirla una y otra vez. Así es que, hermano, entendámoslo de una buena vez y por todas. ¿O acaso esta tierra no estará siendo pasada por el fuego? Ya no hablemos de nuestra persona como oro y plata, sino de la tierra misma. ¿No hay incendios forestales? ¿No hay erupciones de volcanes? ¿No hay temblores? ¿Ciclones? ¿Huracanes? Entre otras tantas tragedias más. Y le podemos agregar esta epidemia, entre otras tantas. ¿Qué está pasando? ¿El mundo está en el crisol? También el mundo está pasando por el crisol, hermano. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir conforme a la Escritura y lo que Dios nos ha enseñado. Hermano, que si lo vemos en Génesis, Dios dice que si tú cumples sus mandatos, ninguna plaga tocará tu vida. Así lo dice. Pero entonces, como no cumplimos los mandamientos, vienen las plagas. Comúnmente a la mayoría de las personas les enseñaron: no matarás, y matan al prójimo cuando le dejan de hablar. No robarás. En la primera oportunidad no regresan el cambio. A la primera oportunidad, si les dan de más, se llevan el vuelto. ¿Cierto o no? No robarás. No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Y allá anda el compadre atrás de la comadre. Es que, hermano, es una realidad. Cuando Dios nos enseñó su palabra, que si tú cumples sus mandatos, sus estatutos, ninguna plaga tocará tu morada, tu vida, pues. Ninguna. Entonces, si yo cumplo todos los mandatos de Dios, tengo la garantía de que estoy vacunado con cualquier plaga, ¿no? Contra cualquiera. Ninguna plaga me va a tocar, ¿no? Pero entonces tengo que cumplir cada uno de sus mandatos. Eso es muy simple, hermano. Fácil, Dios tiene la solución. ¿Se da cuenta? Bueno, pero entonces vamos a ver. Dios tiene misericordia de mí, mandó a su Hijo Jesús porque sabe que soy pecador, para que muriera por mis pecados. Ahora tengo la oportunidad de arrepentirme, pedir perdón. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Éxodo 12:7, por favor. Ya me brinqué, está bien, ya no puedo, porque viví en un pecado a lo mejor, porque me gusta vivir en pecado, porque no entiendo, y me dice el pastor, bueno, me dice Dios una y otra vez a través de las predicaciones, y no entiendo, sigo pecando. Bueno, vamos a ver qué sigue. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Allá adelante en el 12 y 13, Éxodo 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, ¿qué? Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Está siendo herida la tierra de Egipto? ¿Qué simboliza Egipto para nosotros? El mundo. Para todo aquel que ha estudiado la Biblia, sabe que cada vez que aparece la palabra Egipto, simboliza este mundo tal cual está viviendo, con su idolatría y sus pecados, porque tienen miles de dioses, creen hasta en el trébol, creen hasta en el jorobado, creen hasta en el viernes, creen en el moño rojo,
creen hermano, en todo creen menos en Dios. ¿Cierto o no? Le creen más a las cosas que a Dios. Tienen sus dioses. ¿Los egipcios en qué creían? En los datos. ¿En qué más? En los becerros, en las vacas. ¿En qué más? En las cruces egipcias. En tanto simbolismo, ¿cierto o no? El mundo es Egipto. Así lo ilustramos, así lo ilustra la escritura. Ok, por eso dice Dios que nosotros no recibiremos plaga de mortandad como cuando llega a la tierra de Egipto. ¿Está siendo herida la tierra de Egipto? A través de plaga de mortandad está siendo herida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Poner la sangre del cordero derramada sobre los dinteles de las casas. Si usted va a ir a matar un becerro y lo va a poner sangre fuera de su casa, ¿qué va a hacer? Espiritualmente lo hacemos. La sangre del cordero que fue inmolado en la cruz, Jesucristo mismo, ya es espiritual. Ya no estamos hablando de terreno físico, material. No voy a ser como el testigo de Jehová cuando le hablan de la Trinidad, ¿verdad? No, es que me hablan de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo, ¿dónde está esa persona? Aquí no aparece ninguna persona. No es una persona. Por Dios, el mundo espiritual es totalmente diferente al mundo físico material. Por lo tanto, no podemos hablar de lo físico material cuando hablamos de lo espiritual, si no es tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De manera espiritual nos cubrimos con la sangre de Él. Cubrimos nuestros hogares. ¿Cierto o no? ¿Estamos haciendo rituales extraños? No. Estamos orando y poniendo nuestra fe en movimiento, estableciendo lo que la Biblia dice. No porque se nos antoje o esta es la fórmula perfecta. No, es lo que Dios estableció en su palabra. Fin de la historia. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A lo que los doctores dicen más que a lo que Dios dice? A lo que Dios dice. Primero lo que Dios me dice y luego lo que los doctores me dicen. ¿Cierto o no? Ok. Marcos 11, 22 al 24. Así que por eso se vuelve importante cubrirnos con la sangre de Cristo, cubrir nuestros hogares, ya que no decidimos vivir en santidad. Pero si vive en santidad, hermano, vivo feliz. ¿Marcos qué? Porque ninguna plaga tocará su morada. Marcos 11, 22 al 24. Dígame con una vez cuando llegue. ¿Dios es bueno? Todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo, hermano, aprendámoslo. Marcos 11, 22 al 24 dice: y respondiendo Jesús le dijo: fe en Dios. De cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, ¿sí? Pero también dice que la fe es capaz de mover muchas cosas. En este caso dice que si le dices a un monte, quítate de aquí y vete al mar, se va a mover, pero sin dudar en su corazón. Si yo le digo al coronavirus, quítate de este mundo, en el nombre de Jesús, ¿se va a quitar? Si lo digo con fe, sí. Si lo digo con fe, ¿sí? Creyendo que lo va a hacer. Error. Le voy a decir por qué. No se adelante, no cree que estoy diciendo que está equivocado, ¿sí? Porque hace falta el trámite para que esto suceda. Le voy a poner el ejemplo. Doctrinas en miles de iglesias, parte de ello nosotros lo vivimos, ¿sí? Te ato, demonio, en el nombre de Jesús. Sí, lo ataron nuestros hermanos hace 20 años. ¿Y está atado? ¿Cómo lo ataron? Entonces, ¿con un listón? ¿De qué color? ¿Verdad? Esa fe o esa doctrina nos enseña que ponemos nuestra fe en movimiento y suceden las cosas. No, hermano, así no funciona. Porque hay que leer la Biblia completa. Hay 2 versículos y el otro dice: si le digo con fe y no dudo. Pero luego dice en el 24: tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo?
Orando. No atando al diablo, sino en oración para con Dios. ¿Se da cuenta? Atamos y reprendemos todo espíritu de drogadicción. ¿La gente se ha dejado de drogar? ¿Se da cuenta? Porque todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Y agarro nada más esa parte del versículo y la pongo en práctica, pero no funciona como tal. Ya no atamos nosotros, sí atamos, pero esto funciona solamente por una medida de prevención. Ato en fe, sí, en el nombre de Jesús. Lo echo fuera, sí, pero ya cuando lo echo fuera ya anda suelto. Lo até para que no me haga daño a mí, aquí donde estoy. Estoy llorando por la vida de la otra persona y él viene endemoniado y se viene en contra mía. No, te ato en el nombre de Jesús y ya no me hace daño. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia? No que lo ate para siempre, porque en mí no está esa capacidad. Quien tiene el poder para atarlo es Dios, pero sin embargo lo echó a la tierra para que aquí gobierne. Entonces ahí es donde debemos de entender la escritura y poderla discernir con mucho cuidado. No dejarnos llevar por las doctrinas o cualquier doctrina, hermano, porque luego terminamos atando a todo el mundo. Señor, ato a la vecina chismosa y ato su lengua en el nombre de Jesús. Señor, ato a los de Coppel porque vienen y me cobran. Señor, ato. Oye, no, hermano, espérate. Está equivocada tu fe, está equivocada tu doctrina. Así no funciona. ¿Cierto o no? Hay que tener cuidado de estas cosas, hermano. Mucho cuidado. Porque luego al rato terminamos como la iglesia tradicional. ¿Sí? Que porque la escritura menciona el agua y que el agua es bendita y que no sé cuánto, y empiezan a rociarle agua a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y luego se pone otro hermano más listo y conecta la manguera. ¡Órale, pastor! Ahí está, para que bendiga a todos, y empiezo a bañar a todo el mundo con la manguera. Hermano, ¿eso funcionará? ¿Así dijo Dios que existieran las cosas? No, Dios no dice que hagamos así. Pero al rato terminamos haciendo cosas extrañas en la iglesia que no tenemos que hacer. Y muy extrañas, hermano. Porque cantidad de videos hay en internet, cantidad de videos de cosas que realmente no son bíblicas, cosas que se hacen en las iglesias cristianas y que realmente están muy alejadas de lo de Dios. Oh, es que el Espíritu Santo lo tocó. Tiene la risa santa de Dios. ¿Cierto o no? Y luego usted lo ve en otro entorno y dice, ¿a eso se ve hasta demoníaco? ¿Sí o no? Se ve poseído. ¿Se diga? O sea, hay que tener cuidado, hermano, con las doctrinas. Hay que entender muy bien qué es lo que Dios nos enseña a través de la escritura. ¿Amén? Ok. Entonces nos quedamos en Marcos. Vamos por favor al Salmo 91. Ahí vamos a leerlo todo. Ya tenemos una parte de lo que Dios nos enseña a hacer. Primero, garantizado, hermano, cumple cada uno de los mandamientos de Dios y ninguna plaga tocará tu morada. Segundo, cubre con la sangre de Cristo tu hogar, tu familia, a tus hijos, cúbrete tú. ¿Sí? ¿Cómo? Espiritualmente hablando, hermano. No vas a hacer un ritual ni nada extraño. ¿Sí? Tercero, por favor, tomes esta medicina cada vez que venga situación. Si las cosas se ponen difíciles, hermano, tomes esta medicina mañana, tarde y noche. Así como el doctor le dice, cada 6 horas. Yo le voy a decir, hermano, por la mañana, la tarde y la noche. Por favor, tomes esta medicina. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? ¿Voy a hacer lo que el pastor dice? ¿Sí? Porque es lo que quiere que Dios que hagamos. Salmo 91, 1 al 16 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no tendrás temor de espanto nocturno, de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra,
mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Buena la medicina? Mejor que el paracetamol. Gloria a Dios. Y no necesita ir al seguro a hacer fila, Nomás con que abra su Biblia, con eso es más que suficiente. Si alguien no tiene Biblia, lo siento, pero se tiene que comprar una Biblia para que pueda leer la palabra de Dios y para que se tome su medicina. Porque no sabemos, hermano. Tarea mía es decirle: hagan caso de lo que las autoridades nos digan. Hermano, no quiero ser drástico, pero sí quiero ser muy realista de lo que está sucediendo. Bendito Dios que viene la temporada de calor y que con el calor no proliferan estas cosas. Pero si las cosas fueran diferentes, vivamos prevenidos. Y si nos dicen que dejemos de saludarnos, nos dejamos de saludar. Si nos dicen ya no pueden realizar servicios debido a que hay una cuarentena, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuántos tecnológicos hay aquí? Tecnológicos. Si no, va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar de alimentar espiritualmente. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Vamos a organizar por las redes sociales predicaciones para que se conecte. Oye, hermano, el domingo no va a haber servicio, pero sí va a haber servicio a través de las redes sociales. Ahí en su casita se conecta vía Facebook por la página Dios es Amor. Hacemos un en vivo y transmitimos el mensaje de Dios. Caso extremo, si sea necesario, guardarnos en nuestras casas. ¿Está conmigo? ¿Sí me entendió? La hora que es, ok, ya sé, el pastor ya va a empezar. Nos ponemos todos en un lugar privado de la casa donde podamos estar a gusto. A ver, mis hijos, siéntense aquí conmigo, vamos a oír la palabra de Dios. ¿Sí? Obviamente, pues no va a poder ahí opinar, pero sí va a poder escuchar. ¿Amén? ¿Usted no se imagina el caos? ¿Por qué? Porque va a estar abierto a mucha gente. Va a estar abierto a mucha gente. Todos van a poder verlo. Nadie va a poder hablar. Solamente el que está transmitiendo en vivo. ¿Sí? Que en su momento, si es necesario, pues tendrá que ser un servidor. ¿Amén? Así es que, hermanos, no lo olvide. Estos son solamente en caso de que llegue a ser necesario. Y usted es el primero que tiene la confianza de Dios. Usted es el primero que tiene que enseñar en esta sociedad que todas las personas tienen que mantener la calma. Ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Se me va a acabar el dinero? ¿Se va a acabar el alimento? No, hermano, por favor. Para eso es el Salmo. Porque voy a estar protegido bajo la cobertura ¿de quién? Y ninguna plaga tocará mi morada. Ningún espíritu de mortandad, porque la sangre de Cristo ya está sobre los dinteles de los hogares y de las familias. ¿Sí me explico? Y si Dios permite que yo enferme, hermano, no voy a estar asustado. Me voy a atender, me van a atender y voy a salir de esa. Y si no salgo de esa, hermano, Dios quería llamarme. ¿Cierto o no? Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Crudo, fuerte, pero real, así nos enseña Dios. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si Dios me llama, yo no me puedo poner, hermano. ¿Cuántos se han podido poner? ¿Cuántos conocen que se pusieron? Nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir las cosas? Porque las tenemos que vivir. ¿O se va a ir a otro planeta? ¿Cómo? La única manera es muriendo.
para que se vaya con Dios. Así es de que es muy simple, hermano. Lo que tengamos que vivir lo viviremos sin temor, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se goza por ello? Gloria a Dios. Le dejo de tarea, hermano. Vaya ahí a ese versículo en Génesis y fíjese donde dice que Él, cuando usted cumple sus mandatos, no permite que ninguna plaga toque su vida. Amén. Entonces, ya es tarea de nosotros vivir la santidad para que no me toque ninguna plaga. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie, por favor. Padre, es maravillosa su presencia y en esta mañana, tarde ya, mi Señor, hemos de darle gracias por su enseñanza, por la palabra, por hacernos conscientes de que todos vivimos un proceso de purificación, el cual comienza desde que nos acercamos a sus pies. Y a través de Él, mi Dios, vamos viviendo día con día, a través de nuestro diario vivir, y Él encontrarnos con otras personas de fuego consumidor. Sea pues, mi Dios, nuestro corazón un corazón siempre dispuesto a ser purificado, porque esto no puede suceder si no es, mi Dios, gracias a que usted, mi Señor, es quien purifica las vidas. Purifíquenos cuanto sea necesario, hasta el punto en que usted considere que somos como oro puro y fino, para poder llegar al cielo, mi Dios. Bendíganos hoy, mi Padre Celestial. Bendiga, mi Señor, a cada uno de sus hijos que han venido a este lugar, pero sobre todo a quienes no pudieron venir el día de hoy, a quienes, mi Dios, nos ven por las redes sociales, mi Señor, a quienes nos han, mi Señor, seguido en esta mañana tarde. Bendígalos allá donde quiera que estén, sus familias, sus casas, sus hogares. No se olvide de ninguno de nuestros hermanos. Y seguimos en oración, mi Dios, por aquellos que no han venido a esta su casa, mi Dios, pero que siempre han deseado venir. Y también por aquellos que dejaron de venir, mi Dios, para que sean bendecidos. Gracias nuevamente, mi Dios. Así como usted bendice a cada uno de sus hijos, yo los bendigo, Padre. Y también, mi Dios, le damos la honra, la gloria, todo el honor, mi Dios, porque para usted siempre será toda la gloria, mi Dios, pero sobre todo nuestro amor, se lo entregamos, mi Dios. Bendito sea mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. La paz de Cristo es con usted, mi hermano. Nos vemos primero, Dios, el día martes. Dios me lo bendiga abundantemente.